Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son toda la información que posee cada célula con el objetivo de generar características en una sola especie. Ya esto lo habíamos visto antes y entendemos ahora con el video que se proyectó que el ADN tiene todo el material, es decir, tiene el color de los ojos, tiene el tamaño de la persona, tiene el tamaño de las manos, el color de la piel, el color del cabello y todas las características se encuentran en esta réplica, ¿sí? Que ustedes pueden ver aquí, del ADN. Cuando yo utilicé réplica significa una imitación y nosotros entendemos de que este célula que vimos el día de ayer se reproduce de forma mitótica. ¿Qué significa eso? Que todo el material interno y externo de la célula se duplica. Y para que se pueda separar la célula hasta llegar a la citocinesis o citoquinesis, que se le denomina la división de dos células, pues nosotros, señores, tenemos que reconocer que también la parte nuclear, es decir, la información genética también se reparte. Y a eso se le denomina diferenciación genética, ¿sí? Es decir, retomando el tema de ayer, las células hepáticas se van a hacer hepatocitos, el hígado, ¿sí? Las neuronas van a ser otras neuronas, los osteocitos van a ser otros osteocitos, los glóbulos rojos, pues se regeneran, los glóbulos blancos se reproducen. Gracias a esta facultad que tiene el núcleo de cada célula, nosotros podemos en nuestro cuerpo maravillosamente ver ese diseño espectacular que no descansa, ¿sí? Bien, cuando estamos hablando de ácidos nucleicos, debemos entender que hay dos y tienen cada uno una función específica. Si volvemos de nuevo al párrafo 1, que ya lo habíamos mencionado, en el caso del ARN es la copia. Y cuando digo la copia, este puede copiar bien como puede copiar mal. Ahora, cuando copia bien, eso significa que se va a generar ciertos aminoácidos. Aquí ya ustedes saben lo que es aminoácido, es la estructura de las proteínas, ¿sí? Y nosotros tenemos que generar esas proteínas para que se hagan otras células. Ahora, si esas células no generan proteínas, no se hubiera la división celular, no hubiera reproducción celular. Entonces, este ARN tiene que ser yo creo que sí les puse un símil, es como cuando en presencial ustedes iban temprano, no me refiero solamente a ustedes, todo el colegio, los que iban en temprano a copiar los deberes. Y hay algunos que eran ARN, que copiaban y hasta mal, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en la parte inferior se está muy claro los componentes de cada una. En que este caso sentíamos de que hay una composición distinta entre ambos. ¿Cuál es? Ellos tenían lo que se denomina, busquemos acá, la composición, nucleótido, aquí está, ¿sí? Los nucleótidos. ¿Cuáles eran las tres estructuras de un nucleótido? Bien, ahí tienen base nitrogenada, ¿sí? Acá no está completo. Azúcar pentosa. Este es de índole ribosa, porque está hablando de quién, del ARN. Por eso les puse el video, para que recuerden. Ya no es tema nuevo, es tema que vamos recordando. Esto lo vamos a ver en segundo bachillerato, por eso es mi interés que usted vuelva de nuevo esas células de memoria y recuerde, porque vamos a hablar de ello, ¿no? Y además de eso tiene un ácido fosfórico, ¿sí? Con otros dice fosforoso. Bueno, lo interesante es saber que ese nucleótido, que es parte, ¿sí? De un pedacito del ADN, tiene esta estructura. Tiene, repito, base nitrogenada, tiene azúcar pentosa y tiene ácido fosfórico. En el caso del ADN, tiene estas bases nitrogenadas. Si ustedes van a en la parte inferior de su libro, acuérdense que tiene adenina. Mire que paso por alto uracilo porque no lo tiene. Estoy hablando de ácido desoxirribonucleico que tiene adenina, citosina, guanina y timina. ¿Sí? El ADN posee aquello. Mientras este
que copia, que es el ARN, él tiene en su estructura adenina, uracilo, citosina y guanina. No tiene timina. Es decir, si él copia, lo que hace es, en vez de copiar la timina, lo cambia por uracilo. ¿Sí? Eso es algo increíble que nuestro ARN hace. Los evolucionistas investiguen en cómo hace eso la evolución. ¿Cómo es que esto, tan minúsculo, sabe cuál es guanina y copia guanina, cuál es adenina y copia guanina, sale citosina y copia citosina, y sale timina y él como que tuviera un automático y dice, no timina, se va uracilo? En primer año me gustaría que justamente vamos a hablar de evolución-creación. Aquí les dejo una tarea de investigación. Quiero que me expliquen. Bien, entendemos en todo que los ácidos nucleicos tienen una estructura que también nos diferencia la azúcar pentosa que está aquí. Ya verá que yo les dije que en el libro tienen que corregir. ¿Por qué razón? Porque aquí dice ribosa y es azúcar pentosa. Ahora, hay dos tipos de azúcar pentosa. La primera es de índole desoxirribosa. Acuérdese que le dije que escriba desoxirribosa. Si no lo hizo, vuelvo a copiarlo. Ya verá que le estoy diciendo que eso lo vamos a ver en el primer año, lo vamos a ver en el segundo año, y yo ya esos temas los voy a pasar por alto porque ya se los vi en décimo. ¿Sí? Bien, entonces, solamente les voy a decir, ¿se acuerdan de esto? Y les voy a preguntar y ustedes tienen que responderme porque ya está dada la materia. ¿Sí? Entonces, tenemos que el azúcar pentosa desoxirribosa es del ácido desoxirribonucleico. Entre paréntesis, el ADN. Cuando hablamos de azúcar pentosa ribosa, significa que estamos hablando del otro ácido nucleico, que es el ARN. Por eso se le llama azúcar pentosa ribosa. Y aquí está la diferencia. Este cuadro es interesante, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver en esta parte donde está, si cabe el término de decir amarillo, aquí está la azúcar pentosa de índole ribosa, ¿sí? Y acá está la azúcar pentosa de forma desoxirribosa. Ahora, si tú eres observador, te estás fijando en la estructura, y eso vamos a ver el otro año, pero ya me les adelanto. Si ustedes son observadores, está formado por carbono, ¿sí? Ojo, aquí es algo nuevo. Yo sé que algunos ya están, con la cara de aburrido, ya no queremos tener clase, qué pena, pero esto tienen que aprender porque esto es parte de su cuerpo. Sobre todo los que van a estudiar laboratorio, los que van a estudiar biología, química, cualquier rama biológica, pues tienen que saber esto. Los puntos que se encuentran acá, ¿sí? Que ya se los di inclusive en la primera clase de repetición, son carbono. No está escrito ahí, ¿sí? Así que con un lapicito es importante que ustedes pongan carbono. Acuérdense que a algunos les mandé a hacer un trabajo en plastilina, ¿sí? Y algunos chicos que estuvieron expulsados en esa semana no lo hicieron, pero acá les paso el detalle. Cada punto es carbono. Así que hablamos de una estructura, ¿sí? Que en la biología el carbono es elemental. Y ya no lo ponen allí porque se sobreentiende que cada punto es un átomo de carbono. Ahora, como ustedes pueden observar aquí, aquí hay un punto, ni siquiera está el elemento. Entonces entendemos que ahí es el carbono. El carbono se enlaza, ya estoy hablando términos biológicos porque ustedes ya saben, el carbono se enlaza por cuatro electrones. Así que si tú te das cuenta, aquí ese puntito es el carbono y tiene uno hacia arriba que se une con el oxidrilo o hidroxilo. Ya estamos hablando de química ya, para que se vayan familiarizando para el próximo año. Abajo tiene el hidrógeno, ya está ocupando dos enlaces y faltan dos más. Y estos enlaces, un enlace lo tiene con oxígeno y el otro con el otro carbono que no está puesto allí. Así que coja su lapicito y ya vaya practicando lo que tiene que ver química. ¿Sí? Bien. Y los que no les gusta la química, tienen que gustarles. Les cuento algo que a propósito pasó ahora. Uno de los chicos de tercero bachillerato dice, no me gusta estudiar. Y les digo, chicos, no dejen de estudiar porque se van a troncar su futuro. El que hace la pausa se va a arrepentir.
me acabó de mencionar y dice, voy a estudiar gastronomía. Fue a buscar gastronomía pensando que no iba a estudiar, señores. Las primeras clases son química y biología, ¿sí? Primer semestre. Así que escuche aquello. Estamos hablando que el carbono constituye la estructura de todo lo que tiene vida, ¿sí? Plantas, animales, y nosotros nos incluimos porque somos animales racionales. Bien, vamos acá a este recuadro. Y ahora sí interactuamos con ustedes porque ya está todo explicado en la clase, lo importante que ustedes tienen que conocer. Hay ADN y ARN. Pregunto, Navarrete, primera característica del ADN. Está formado por adenina, guanina, citosina y timina. Muy bien. Pregunto, Aura Claro, ¿cuál es la característica principal del ARN? Está compuesta por el azúcar ribosa. Muy bien. En la parte superior, ahí hay un puntito azul. ¿Puedes leer esa parte? Que quiero destacar ahí algo. Su estructura es monocatenaria, cadena simple, aunque puede presentarse en forma lineal o plegada. Muy bien. Bien, eso es en el caso del ADN, ¿no? Eso es en el caso del ADN, pero yo te estoy preguntando del ARN. Yo no sé si están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Ahí hay un puntito azul debajo donde dice ARN, hay una figura amarilla y ahí hay una primera característica. Nicolás, ¿cuál es la primera característica? Lo tienen en el libro, está en la pantalla. Está compuesto por adenina, guanina, citosina y racilo. Bien, ahí en esas dos partes, yo podría poner una pregunta. ¿Cuál es la similitud que tiene el ADN con ARN? Respuesta, tiene adenina, guanina y citosina. ¿Cuál es la diferencia que tiene el ADN con el ARN? Que el ADN, miren, ahí les pongo el cursor, tiene timina. ¿Y qué es eso? Es la composición del ácido nucleico. ¿Qué es la timina? Base nitrogenada. En el caso del ARN no tiene timina. Lean por favor ahí que no hay timina y hay otro componente que es uracilo. Unos le dicen uracilo, otros le dicen uracilo, pero yo no veo ahí la tilde, ¿no? Bien, segundo característica del ADN. Léame por favor. mmm, Vamos con Maite. Está compuesto por azúcar desoxirribosa. También está explicado por qué desoxirribosa. Si ustedes vuelven de nuevo a la página 48, ahí tenemos abajo un rectángulo que dice componentes de ácidos nucleicos. En la parte ahí dice de forma clara, arriba el primer cuadro amarillo ribosa y abajo desoxirribosa. ¿Por qué? Porque no tiene un oxígeno. Y si ustedes se dan cuenta allí, voy a proyectar acá porque algunos no saben dónde es. A ver, aquí está. Si le ven en este cuadrito amarillo, ahí existe un hidroxilo, así se llama, hidroxilo, hidroxilo, ¿sí? Y en la parte de abajo, usted ya no encuentra el oxígeno. Acá ya no es hidroxilo, sino hidrógeno. ¿Se da cuenta? Y a esto les paso términos químicos. El OH no es átomos separados, se llaman diatómicos, porque están estrechamente relacionados. ¿Sí? Es un matrimonio que no se puede romper. ¿Sí? Pero bueno, ahora ya el matrimonio ya es otra situación. Pero el OH siempre están pegados. ¿Sí? Por eso se llaman diatómicos, se llaman poliatómicos. ¿Sí? Términos nuevos para ustedes. En el caso de la desoxirribosa, yo le podría decir un término que siempre me lo aprendí. Está desprotegido de un oxígeno. Y ahí ustedes pueden ver, no existe un oxígeno. Es la diferencia de ambos ácidos nucleicos. Bien, vamos con las otras características.
Bien, pasamos a la segunda característica que representa el ARN. Paulita, La segunda es la misma que leyó Aura. sí, sí, el segundo punto. Está compuesto por el azúcar riboso. Listo, está explicado ese tema. El uno tiene desoxirribosa y el otro tiene ribosa. ¿Qué es eso? La azúcar pentosa. Bien, vamos con el tercer punto del ADN. Vamos con Cristian. Tiene dos cadenas enrolladas, formando un doble hélice en la cual se unen purinas con piridiminas mediante puentes de hidrógeno. Muy bien. En el recuadro de la página 48, ahí nos dice cuáles son las purinas. Pregunto, John, ¿cuáles son las purinas? ¿En dónde dice? No encuentro. A ver, en la página 48, ¿sí? Ahí tienes un rectángulo en la parte inferior. Ahí están los que son las purinas. Las púricas, Ajá, y eso yo ya les había dicho que también se adenina determina y de dos guanina. formas. Correcto. Las púricas y purinas son lo mismo, ¿sí? Ah, yo me confundí, por eso estaba buscando purinas y eran púricas. Acuérdense que esta no es clase nueva, yo ya les había mencionado, inclusive yo les había dicho en clase esta situación, las purinas también se llaman púricas, que ustedes no hayan anotado es otra cosa. Bien, ¿cuáles son las pirimidinas? Silocitosina y timina. Perfecto, ahí está. También se denominan pirimidínicas, ¿sí? Bien, ya veo que se está acabando el tiempo. Vamos a hacerlo más rápido. Bien, vamos pasando con Gio. ¿Cuál es la tercera estructura del ARN? Su estructura es monocatenaria, cadena simple, aunque puede presentarse en forma lineal o plegada. Perfecto. Lineal significa un hilo, ¿sí? Y plegado es cuando ese hilo lo cojo y lo enrollo, ¿ya? Monocatenaria, ¿qué significa? Que solamente tiene un hilo, no es igual que el ADN. Miren acá, la figura amarilla solamente tiene uno y en el caso del ADN tiene dos. Bajamos a la otra característica del ADN. Sofía, Tiene dos cadenas enrolladas formando una doble hélice, en la cual se unen purinas con pirimidinas mediante puentes de hidrógeno. ya, ese ya lo leímos. El de abajo, léelo. Se ubica en el núcleo de la célula. Muy bien, solamente el ADN está en el núcleo. Él no se mueve, es fijo, ¿sí? Es como un jugador en cancha fijo, es un 10, ¿sí? Mientras el ARN está en varias partes de la célula. Léame, por favor, Valentina, la parte del ARN. Además de hallarse en el núcleo, también se encuentra en el citoplasma y en los ribosomas. Bien, eso no está en el libro, pero también lo vieron en el video. ¿Cuándo se encuentra en el núcleo? Cuando es ARN mensajero, ¿sí? ¿Cuándo está en el citoplasma? Cuando es ARN de transferencia. Cuando es ARN ribosomal, cuando está en los ribosomas. Está en diferentes partes y tiene diferentes apellidos, por decirlo así. Bien, seguimos. Gio, léeme la penúltima característica del ADN. Contiene la información genética. Así es. Tiene todas las características. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen los núcleos y se combinan esa información. Por eso ustedes son muy parecidos a sus padres. Y si no son parecidos a los padres, les invito a hacerse un ADN, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso en segundo bachillerato, que a veces no nos parecemos a los padres, pero realmente sí son. A veces he visto parejas que son morenitos y sale del blanquito. Acuérdense que nosotros tenemos información en el ADN de tercera generación. Pasamos a ARN. Vamos con Kaylee.
La, sería la última característica del ARN. Me dijo a mí, profe. Kaylee, Es que no lo escuché muy bien. tranquilo. Kaylee, Su función es almacenar, conservar y transmitir la información genética desde las células parentales a las células hijas. bien, te me fuiste a ADN, aunque necesitaba de ARN. Listo. Nos quedamos en ADN, dice que almacena. Ojo con ese detalle. Conserva, transmite información de células parentales. ¿Cuáles son las parentales? Son las células madres y que obviamente generan mediante la división mitótica células hijas. Por último, ya terminamos aquí. La última característica del ARN. ¿Quién no me ha participado acá? A ver, Cristian, ya que estás con ganas de conversar. Cristian, Dígame, profe. la última característica del ARN. Es el intermediario de la información del ADN, pues articula los procesos de expresión de la información genética del ADN en la síntesis de proteínas. Correcto. Entonces, como pudimos ver, él copia, ¿sí? Dice, él es intermediario, es como estilo abogado. Él lo que hace es copiar, pero en este caso no olviden que él copia mal, ¿sí? Bien, aquí yo hago 3 preguntas y con eso nos vamos. Angie, primera pregunta, ¿qué es el ADN? ¿No? Bien, vamos con Bravo. Dylan, perdón. Dylan. La misma pregunta. Sí, Es una macromolécula que forma parte de todas las células. muy bien. ¿Qué más puedo unir ahí, Andrés Vivanco? Sí, listen. Ustedes ya no quieren recibir clase. ¿Qué es el ADN? El ADN es el que contiene la información y para que el ADN saque la información genética. Ya, sí. Es el responsable de la transmisión hereditaria. Ojo con ese Es detalle. eso. Ya, vamos. 2. Explica por qué se caracterizan los ácidos nucleicos. John. Ahí está la polla. De frente está ADN y ARN. Y la pregunta es, ¿por qué se caracterizan esos ácidos nucleicos? ¿Qué pusieron allí? Porque contiene la Por su información información hereditaria. hereditaria. Bueno, un dueto ahí. Listo. Entonces, exactamente, tiene información hereditaria, transporta información, conserva y almacena. Eso es lo que tienen como denominador común. Último, ¿en qué función participa el ARN? En la síntesis de proteína. Perfecto. Un excelente día, un buen fin de semana. Cuídense, estudien. Profe, Chao, profe. profe, Chao, Dígame. profe. ¿sí va a ir Chao, mañana? profe.